Hola familia, quiero por unos minutos compartir acerca de un tema que en lo particular me ha bendecido demasiado en mi caminar espiritual. La razón es porque queremos desde esta casa que tú también seas bendecido. Este tema es la vida de David. La vida de David asusta a algunos lectores cuando leen su vida, literalmente les asusta. A algunos teólogos rígidos los hace enojar al ver tanta misericordia de Dios mostrada a la vida de este hombre que al final también fue un hombre. Algunos, como a mí, me inspira y me reta. La vida de David me inspira porque se trataba de un hombre de carne y hueso. No era un superhéroe, no era alguien que tú puedas decir, híjole, nació con un superdón. No, era un hombre normal y vamos a ver en algún momentito algo de eso. Me reta y me confronta porque me impide quedarme en el mismo lugar de mi vida espiritual. Cuando yo estudio la vida de David, hace que quiera ir más allá en mi propia vida, a crecer en carácter, pero también en conocer a Dios, más allá en todos los sentidos. Y bueno, para no tardarme tanto, quiero hablarte un poquitito de su trasfondo. David fue un jovencito, su padre se llamaba Isaí, ambos eran de Belén. David ahí crece en el anonimato. No sabríamos de David si no es por lo que poco a poco después se desarrolló. Dicen algunos comentaristas bíblicos que hay la probabilidad de que David fuera un hijo no deseado. Quizás su padre había tenido algún tipo de relación marital no lícita, y bueno, de alguna manera quizás por eso es que se ve un rechazo cuando Samuel viene a buscar al nuevo rey de parte de Dios, y vemos que su papá no llama a David, llama a todos, pero a David no. Entonces hay una probabilidad que sea por ello, ¿no? Por lo que quería ocultar. Todos tenemos a veces en la vida cosas que queremos ocultar, y de ahí ya podría sacar yo un principio. Lo que tú y yo a veces queremos ocultar es la verdad. Dios quiere usar eso para sanar el corazón de muchas personas y para inspirarles y decir, si Dios pudo hacer algo con la vida de esa persona cuando estaba deshecha, cuando no lo merecía, cuando no definitivamente se ganó nada de parte de sus propias fuerzas, y si Dios tuvo misericordia y Dios lo levantó, también lo puede hacer conmigo. Entonces, quisiera yo enfocarme ahorita en dos cosas y después te voy a comentar otras acerca de David. La primera está en su nombre. Si tú sabías o si tú no sabías, el significado de David es el amado. Particularmente estoy convencido que todo lo que David logró hacer, todo lo que llegó a ser, todo lo que conquistó, todo lo grande tenía que ver con ese nombre. Y es que no era un nombre nada más por coincidencia. En la Biblia la Biblia nos enseña que los nombres nos dan identidad. Y yo puedo ver muy claro que lo más grande que conocemos de David, como que fue un guerrero, como que fue un adorador, como que fue el rey, a mi punto de vista, más grande del pueblo de Israel en todos los tiempos, todo eso no se hubiera podido lograr sin esta revelación en la vida de David de que era amado por Dios. Y déjame decirte algo, todos aquellos que en algún momento queremos hacer algo que trascienda, tenemos que empezar por permitir que Dios trabaje en nuestro ser para que después podamos ser efectivos en el hacer. El ser es primero y el hacer viene como consecuencia. David, el amado. Para David esto no era solo un nombre, era una revelación, y tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo realmente nos inyecte y penetre las partes más profundas de nuestro ser para saber cuánto Dios nos ama.
Que no sea una teología que tenemos en la cabeza, que no sea solo una frase que ponemos, un hashtag que ponemos en las redes sociales. No, una revelación: soy amado, Dios me ama. Conocer los afectos de Dios nos sanan. Conocer los afectos de Dios nos empodera. Conocer los afectos de Dios nos libera de las mentiras del diablo, que siempre trata de distorsionar la imagen de Dios delante de nosotros. Entonces, es la primera cosa que yo quería mencionar, porque en su nombre, a mi punto de vista y de acuerdo a lo que veo en la palabra, en su nombre está el secreto de su éxito, el amado. Es más, fíjate, cuando Jesús llega a la tierra, y antes de que Jesús haga cualquier cosa, cualquier milagro, cualquier cosa extraordinaria, se abren los cielos y se escucha algo de parte del Padre. Dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo que el cielo estaba diciendo: este es mi David, en el cual me complazco. ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Jesús hasta ahí no había hecho ministerio, por así decirlo. No había echado fuera demonios, no había hecho nada. Lo que nos dice es que Jesús mismo llegó a un punto en donde sabía que el Padre le amaba, y eso era lo que le empoderaba para poder hacer lo que hizo y lograr lo que logró y ser quien fue. Si tú te das cuenta, esa voz salió mínimo en 3 ocasiones. Cuando Jesús es bautizado y dice: este es mi Hijo amado, y es introducido al desierto. Déjame decirte que cuando tú y yo estamos firmes en quienes somos como hijos de Dios y lo que el Padre siente por nosotros, entonces también vamos a poder atravesar desiertos que nos purifican de cosas que no nos van a ayudar. Por ejemplo, necesitamos a veces esos desiertos que nos desintoxiquen de que nos quieran reconocer como el líder de alabanza, el pastor tal, el apóstol tal, el super, no sé, influencer tal, y todas esas cosas que realmente no nos dan identidad. A veces abrazamos eso como identidad, pero no son quien realmente somos. Son solo títulos que van y vienen. Pero ¿cómo necesitamos entonces crecer en esto? Soy un David, soy un amado de Dios, y Dios se complace en mí por pura gracia. La segunda cosa que te quiero compartir de David también es que es muy claro, y te lo quiero leer en Hechos 13:22. Dice: les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, mi amado, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Sabes qué quiero rescatar de eso? Porque es la frase con la que se conoce David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero déjame decirte, estudiando después de años, buscando realmente cómo crecer y también cómo recibir respuesta de parte de Dios y cómo convertirme también en alguien conforme al corazón de Dios, descubrí que mucho de la clave está en esa palabra conforme. Conforme nos da la imagen de un molde. Un molde, tú tienes un molde y viertes sobre ese molde cualquier líquido. Te pones a pensar en una plastilina o en una gelatina, algún líquido o agua, y lo pones al congelador o dejas que se endurezca. Cuando sacas la figura tiene la forma del molde, se conformó al molde. Quiero decirte algo clave: David no nació siendo un superhombre conforme al corazón de Dios. David se conformó conforme al corazón de Dios, abrazó la forma del corazón de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál fue el molde? David pasó por más de 15 años de un proceso, el cual abrazó, no corrió de él. David abrazó el proceso para llegar a ser igual al corazón de Dios. Y eso es lo que yo quiero decirte. Muchas veces huimos de los procesos que Dios nos brinda para llegar a ser conforme a su corazón. Y con ello también te digo, sin proceso va a ser imposible. Ni siquiera te quiero dar esperanzas. Sin proceso va a ser imposible que seamos conforme al corazón de Dios.
Porque hay un molde, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pero para llegar a ser como Él, Dios va a tener que tratar muchos asuntos de nuestro corazón: orgullo, celos, críticas, inmoralidad, impureza y muchas otras cosas que ni siquiera quiero mencionar ahorita. Pero Él se toma el tiempo. Imagínate, David, más de 15 años en un proceso. Entonces Él sale, y no es casualidad que Él sea el representante máximo, me atrevo a decir así, del Hijo de Dios. Es más, Jesús mismo se sentará sobre el trono de David y Él se da a conocer como el Hijo de David. Fíjate qué importancia, qué honor le da. Pero David se dejó quebrar, David se dejó formar, David se dejó tratar por Dios en el interior. Entonces, esas dos cosas nos dicen por qué David logró ser quien fue y logró hacer lo que hizo. Uno, por su nombre, se sabía amado. Pasar tiempo con Dios a solas en su presencia nos va a posicionar para estar atentos a la voz del Padre hasta que seamos bautizados en esa revelación. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, soy amado por Dios, soy amado por Dios. Yo te animo a que no te muevas de ese lugar íntimo hasta que tú sabes que eres amado por Dios. Entonces, por los siguientes minutos quiero compartirte rápido 5 cosas que podemos agregar de la vida de David. La primera es esta: David era un hombre que tenía un sí en su corazón para con Dios, una disponibilidad. Tú lo puedes buscar después en 1 de Samuel 17:32. Pero ese es un pequeño versículo de una actitud que llevaba en su corazón de estar disponible para Dios. Yo quiero decirte con intención, tú y yo somos los que de alguna manera pueden limitar el alcance de los propósitos de Dios en nuestra vida. Todo depende de tu sí. Si llevas un sí en el corazón a su voluntad, si llevas un sí, no importando la temporada, no importando cómo te sientes, es un sí, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, hazlo conmigo. Si tú mantienes ese sí, el propósito de Dios no se va a detener. Pero ¿sabes qué es lo que he visto al paso de los años? ¿Qué es lo que acaba con el ministerio de muchos? Los pretextos. Y los pretextos, porque también llega la comodidad, y cuando llega la comodidad, híjole, la comodidad es la que mata nuestro sí para Dios. Y tú y yo debemos de aprender a ser gente que, no importando la edad, si a los 15 años dices sí, el sí que David tenía era el secreto que le permitió avanzar en los propósitos de Dios. Te digo algo con toda seguridad: Dios predestinó algo para cada uno de nosotros, de principio a fin. Tú y yo somos invitados a terminar la carrera. Jesús dijo: la obra que me diste, yo la terminé. Pablo también dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y varios hombres de Dios hablan de acabar la carrera. Pero tú y yo no vamos a poder acabar la carrera si el sí en nuestro corazón, la disponibilidad de nuestro corazón se corta. Y tenemos que ser también no convenencieros. Señor, yo te sirvo, pero si hay esto. Señor, yo te sirvo, pero si me dan aquello, si me invitan a Nueva York, pero allá en aquel pueblito como que no siento mucho. No pretextos, no seleccionar qué cosas sí, qué cosas no. Es un sí. Un sí que te va a llevar a avanzar en todo lo que Dios predestinó, que es su voluntad para ti. Recuerda nada más esto: su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La siguiente cosa que te quiero hablar de David es la lealtad que tuvo para con su líder. Un ejemplo de ello lo puedes encontrar en 1 de Samuel 26, del 7 al 11. Voy a resumirlo porque es un tema muy amplio, pero su líder se llamaba Saúl, su rey se llamaba Saúl. Saúl en diferentes ocasiones buscó literalmente matar a David.
Y sabes, lo que me asombra de David es cómo guardó su corazón para no responder, para no ofenderse, para no vivir de acuerdo al Antiguo Testamento de ojo por ojo, diente por diente. Me lanzó una flecha, se la regreso. No, David guarda su corazón y guarda una honra tal, porque en 2 o 3 ocasiones Saúl intenta matarlo. ¿Cómo necesitamos nosotros dejar que Dios forje lealtad en nuestro corazón? Ojo, no solo fidelidad. La fidelidad es externa, la lealtad es interna, es un asunto del corazón. Tú puedes decir, es que pues yo sigo ahí con mi pastor, yo estoy trabajando, yo todavía le sigo pasando su café. Sí, pero por dentro quizás ya no le ves igual. Quizás por dentro ya no le valoras igual. Quizás por dentro estás diciendo, Señor, ¿cómo no te lo llevas, Padre? Porque te das cuenta, fidelidad es que estás ahí todavía. Pero lealtad es no solo estoy, el corazón todavía se mantiene correcto para con esa persona. Quiero decir incluso que David particularmente creo que huye en algún momento de Saúl, porque Saúl lo quería matar, pero aún en su huida, creo que la razón era porque quería conservar la honra y lealtad en su corazón, como diciendo, si me quedo más, tal vez voy a mal reaccionar, prefiero huir, pero seguir honrando a este hombre. Y tú no ves que iba de pueblo en pueblo echando chisme de Saúl, diciendo, no, es un mal rey, si te tratara, nunca vayas a ese reino, como muchos dicen, no, nunca vayas a esa congre, ahí no hay amor, ahí te maltratan, ahí ni te saludan. No, David no fue esparciendo veneno. David al contrario, voy a resumirlo acá. El día que se entera que Saúl muere, a quien le da la noticia, el chavito que llevó la noticia pensando que lo iban así como a premiar y decir, wow, mataste a Saúl, a ese chavo le costó la vida por llevar esa noticia. Y David llora amargamente a su rey, a Saúl y a sus hijos, y dice, ¿cómo han caído los valientes? Ahí te das cuenta la honra y la lealtad que había en David. Te pregunto algo, si la persona, no solo tu líder, cualquier persona, si la persona que te ha hecho daño, que de alguna manera te ofendió, te lastimó, hoy muriera, ¿tú te regocijarías? ¿Tú dirías, Padre, gracias porque me has vengado de mis enemigos? ¿Tú dirías, oh sí, Señor, gracias, le llegó su hora al canalla o algo así? No. Si tú lloras, si tú estás en un punto en que tú sabes que llorarías si esa persona hoy pasara la eternidad, entonces tú sabes que has guardado tu corazón. Pero este punto es bien importante porque vivimos en un mundo en donde no vamos a poder evitar convivir con las personas. Y si convivimos con las personas, vamos a ser honestos, en algún momento nos ofendemos, nos lastimamos, en algún momento hacemos algo que daña a otro. Tenemos que vivir con una intención de perdonar, pero también ser leales a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. Quiero animarte a pasar ese proceso. Ese es un examen espiritual y Dios te lo va a aplicar cuantas veces sea necesario, porque con Dios los exámenes no se compran. Él no se corrompe de, Señor, te doy 3 horas de adoración y esta prueba la pasamos. No, Él no se corrompe. Y esta es una prueba que hizo a David, el hombre conforme al corazón de Dios. La siguiente es su afecto por la casa de Dios. Eso tú lo puedes encontrar en 1 Crónicas 29 del 1 al 5. David tenía un afecto por Dios, pero no solo por Dios, sino por todo lo que representaba a Dios. Y en aquel tiempo la casa de Dios, el templo, era el lugar donde se reunían. Cuando David estaba todavía no había templo, pero ¿qué crees? Toda la fortuna que él hizo de las guerras que peleó, él la consagró y la dejó para construcción del templo. Quiero decirte nada más. Hoy en día estaría valorado el puro oro, no las demás cosas, porque las demás cosas incrementarían la cantidad, pero el puro oro que dejó para la casa de Dios estaría valorado más o menos en 150,000 millones de dólares. Fíjate cuánto amaba a Dios. Y con eso te quiero con eso te quiero retar. Yo te pregunto algo. Sí, amamos a Dios, pero ¿amas el lugar donde te congregas? Porque es el lugar que expresa que ahí Dios vive. Tal vez alguno de ustedes puede decir, pero Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Sí, pero para la gente, cuando ve la congregación, ellos dicen, ese es el templo, esa es la casa de Dios. La pregunta es, ¿en qué condición está la casa de Dios? Y porque, ¿sabes?
constantemente dejamos, no, pues la ventana está quebrada, pero hay que el pastor la arregle. Los baños están bien rayados, pero hay que el pastor la arregle. Las sillas no las valoramos, estamos haciendo el aseo, las aventamos, en fin. Ojo, mi pregunta es, si tú realmente amas a Dios, vas a valorar también su casa. Si eres músico, hey, no tienes por qué pedirle cuerdas al pastor, cómpralas tú. Es que pastor, necesita una guitarra, ore usted por esa guitarra. Y no solo eso, permita que esa guitarra sea usada en la casa de Dios. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? David no solo mostró que cantaba bonito, David dejó toda su fortuna como una inversión para la casa de Dios. La pregunta última que yo quiero hacerte es, ¿cómo está tu inversión en la casa de Dios? ¿Cómo está? ¿Tú has puesto para la pintura? ¿Has puesto para reparar los baños? ¿Has puesto para que se compre nuevo equipo en la iglesia? Si no, déjame decirte que es un poquito cuestionable tu amor a Dios. Termino con este ejemplo. Si yo digo que amo a mi esposa, pero al verla tiene el zapato roto, al verla tiene su cara demacrada, no le he comprado ni siquiera un gelecito de a 15 pesos, tú me dirías, no la ama, porque mire cómo la trae. Entonces tú y yo no podemos decir, Dios Cristo, yo te amo, y ver su casa y está sucia y está cayéndose y está, ¿me entiendes? Hay algo ahí que también tenemos que aprender de la vida de David. Una cosa más, bueno, David hizo arrepentimiento. ¡Wow! David pecó, damas y caballeros, sí pecó, y pecó feo. No solamente cayó en adulterio, también fue culpable del asesinato de un hombre justo, también mintió, y por eso es que hace enojar a muchos teólogos. ¿Cómo puede ser que Dios perdone a tales personas? Sí, pero fíjate, David se arrepintió y encontró la clave del arrepentimiento después de que alguien peca. El punto es reconocer, contra ti solo he pecado. Mucha gente no confiesa su pecado. Mucha gente es descubierta y luego muchos buscan todavía salvar la reputación. Muchos se arrepienten por no querer ir al infierno. Está bien la cosa, pero David no le importó bajarse del trono, rasgar sus vestiduras, no le importaba si le quitaban el trono. Él dijo, Dios mío, perdóname, limpia mi corazón. O sea, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo pecamos, porque realmente todavía fallamos, y con esto no estoy dando una licencia para que a propósito pequemos, pero sí fallamos. Mira, recuerda, no se trata de que te arrepientas para mantener tu reputación. No se trata de que te arrepientas para no irte al infierno. Se trata de que tú puedas decir, Señor, perdóname. Si aún me tengo que bajar de la plataforma, si aún tengo que dejar lo que estoy haciendo porque fui culpable de lo que hice, no hay problema. Pero dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que él quería era la comunión con Dios, que esto no se pierda, Señor. Puedes quitarme todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Y por último, quiero compartirte rápido esto. David y su liderazgo. Tú encuentras un poquito de eso en Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2. Hay una cueva en donde David estaba escondido, se llama Adulam, y en esa cueva le llega el Dream Team. No es cierto. En esa cueva le llegan los amargados, los endeudados, los que tenían cosas en contra del rey, mancos, algunos cojos. O sea, imagínate, te llega esa. David no estaba en su mejor momento y esa gente se le une a David. Mira, te digo algo, la prueba para saber qué tipo de líderes somos no es cuando Dios te da la gente soñada, ese hombre que tiene ese talento y este bajista y todo lo que tú, no. Dios nos manda, ojo, gente hecha pedazos. Dios nos manda gente en su peor momento. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Muchos de nosotros hemos fallado el examen. ¿Por qué? No, tú quedas descalificado. ¿Te acuerdas cuando la maestra en la escuela hacía equipos? Y tú dices, que no me toque que no me toque. Y nos tocaban los que no querían. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los descalificábamos. Bueno, te digo que en el reino Dios nos va a permitir que lleguen a nosotros algunos amargados, algunos endeudados, otros que se van a venir quejando, otros que van a venir con problemas de salud. Pero el punto no es cómo llegan, el punto es qué haces de ellos. En días pasados escuché una frase que me retó. La frase decía, aviéntame una manada de lobos y me verás dirigiendo
a la manada. Yo dije, wow, eso está genial. Y eso hizo David. De esa gente amargada, endeudada y mal llegada, ¿sabes qué hace? La Biblia dice que de ellos convierte a los valientes de David. Guerreros de renombre que sabían pelear con ambas manos, ligeros sus pies como gacelas, hábiles. David levantó gente de bien y gente que le ayudó a extender el reino cuando ellos estaban en su peor momento. ¿Qué haces con la gente que te llega en su peor momento? Habría muchas más cosas que podríamos hablar, pero creo que esto nos va a hacer pensar si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Es posible? Sí es posible. Que el Señor te bendiga.